Si el costo C en dólares que tiene una empresa de producir X unidades de cierto producto está dado por este criterio. Entonces, ¿cuál es en dólares el costo mínimo que tiene esa empresa para la producción de las X unidades? Bueno, estamos ante un problema de función cuadrática y aquí yo resalté algo importantísimo cuando nos mencionan el costo mínimo. Costo mínimo pudo haber venido algo con máximo, es señal de que necesitamos la información del vértice de la función cuadrática. Ahora, para calcular el vértice tenemos alternativas. Tenemos la alternativa pues completa, que es aplicar la fórmula menos b sobre 2a menos discriminante sobre 4a. Aunque en este ejercicio vamos a utilizar las ventajas de la class with, si usted no tiene una class with en este momento, entonces va a tener que aplicar esta fórmula, que eso lo explico en otros videos o en la parte de curso básico al inicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es ubicarnos. ¿Necesito toda la información completa del vértice? No. Costo mínimo. El costo está aquí. Corresponde a la variable dependiente, lo que normalmente para nosotros sería y. Porque la x, aquí la tengo muy clara, ¿verdad? Y c es equivalente a la parte y. Entonces, de la fórmula del vértice, si ustedes no tienen ahorita una class with, lo que tienen que hacer es resolver esta parte nada más para saber el costo mínimo. Pero bueno, hagámoslo con la calculadora, que es como lo he estado anunciando. Entramos, menú, menos 2, 2. Nos piden ABC. Pues recuerden que debemos de identificar primero quién es quién. A vale 0,2, B vale menos 10 y C vale 400. Ingreso los valores con mucho cuidado. 0,2 como A, menos 10 como B, 400 como C. Ok, a mí me interesa la parte Y del vértice. La calculadora pues me va a dar más información. Yo tengo que saber dónde está la información que me interesa. Cuando yo ingreso los valores de A, B y C en este modo de la cuadrática, le doy igual y vea que salió un X1. Eso significa que me está dando información de las intersecciones en X. Y aprovechemos para repasar. Si dice X1 y me da este tipo de valor y aparece esta Y, quiere decir que no tiene intersecciones. Son cosas que debemos de aprender a interpretar que nos da la calculadora. Entonces, esta Y que aparece en la X1 y en la X2, veanlo acá del X2, la diferencia casi siempre es un signo. Esto quiere decir que no tiene intersecciones con el eje X. Ok, pero es algo que en este momento, o sea, yo no estoy buscando eso. Paso por acá, sigo, le doy igual, y ve aquí donde dice min, de mínimo. Eso tiene que coincidir con lo que viene acá, si no, algo pasó. Pero ahí dice que X, ¿verdad? Que en el mínimo, el X es 25. Y luego le doy igual y dice que Y es 275. Estos dos valores son los que forman el vértice de la función cuadrática. 25,275. Es lo mismo que nos debe dar si nosotros hubiéramos hecho este cálculo. Menos b sobre 2a nos va a dar 25 y menos discriminante sobre 4a nos va a dar 275. Pero la class with nos ayuda más rápido con eso. Y como la pregunta era costo mínimo, costo de la variable dependiente, entonces
A mí me interesaba el 275. Por lo tanto, el costo mínimo es la opción B. Analiza la siguiente información. La parábola que realiza un proyectil en el aire está dada por la función, aquí la tenemos, donde h de x es altura en metros alcanzada en x metros recorridos horizontalmente. Entonces tenemos acá las dos variables definidas. H de x representa la altura, lo que tradicionalmente sería y, variable dependiente, y x, ahí no tenemos ningún secreto, variable independiente. Son los metros recorridos horizontalmente. Tenemos una cóncava hacia abajo, vean el menos 0,8. Y es un proyectil en el aire, entonces hace esto aproximadamente. Ahí está la cóncava hacia abajo. Considere las siguientes proposiciones. La altura máxima que alcanza el proyectil es 180 metros. Altura máxima. Es esto. Tenemos que confirmar si eso es cierto o no. Y como hemos hablado en otros videos, altura máxima. Esta palabrita máxima tiene que ver con el punto máximo. Como ya habíamos dicho, cóncava hacia abajo, vean el vértice, va a quedar en la parte más alta. Esto debe tener sentido siempre en el ejercicio. Quiere decir que yo ocupo uno de los elementos del vértice. Y como es altura máxima, es h, y recordando que el vértice es menos b sobre 2a para el x y menos discriminante entre 4a, significa que yo ocupo esta parte de la fórmula del vértice para ver esa altura máxima. Si su calculadora no es ClassWiz, debe resolver esto con los procedimientos completos. Hay más videos donde se explica eso. En este particularmente vamos a utilizar la ventaja que nos da la calculadora ClassWiz y donde podemos ver ese valor del vértice, que en este caso es el y, para confirmar si realmente es 180 metros esa altura máxima. Entonces, vamos a la calculadora, menú, menos 2, 2. Tenemos que ingresar los valores de A, B y C. Esos valores están en el criterio y sería A es menos 0,8, B 24 y C vale 0. Entonces los voy a ingresar. Perdón. Menos 0,8, 24 y 0. Ok, y aquí repasamos. Lo que la calculadora me va a reflejar primero es la información de las intersecciones. Aquí no necesitamos eso. Pero al decir x1 30 y x2 0, quiere decir que esta función cuadrática tiene dos intersecciones con el eje x. Pero lo que nos interesa para la fórmula del vértice es este valor, y vea que dice max, de punto máximo. Eso tiene que coincidir. Y nos dice que x es igual a 15, por lo tanto, quiere decir que para esta función ya tengo mi parte x del vértice, le doy igual, y y es 180. Ese es el vértice, y vean qué sencillo nos lo dio esta calculadora. Ahora volvamos a ver. La altura máxima que alcanza el proyectil es de 180 metros. Y aquí tenemos al 180 como variable y. X, y. Por lo tanto, la primera es
verdadera. La segunda dice, cuando el proyectil alcanza 7 metros recorridos horizontalmente, entonces el proyectil tiene una altura de 130 metros. Eso es como un par ordenado, un punto en la gráfica que yo tengo que confirmar a ver si eso es cierto o no. Nos ubicamos 7 metros, recuerden, altura en metros alcanzada es y los metros recorridos horizontalmente es X. Entonces, 7 metros va a ser X y Y sería esa altura. Y eso lo comprobamos sustituyendo. Yo tengo el criterio, h de x es igual menos 0,8 x al cuadrado más 24x. Por lo tanto, tengo que comprobar si h de 7, que sería menos 0,8 por x al cuadrado, que sería 7 al cuadrado, más 24 por, otra vez, el 7. Una sustitución simple. Y eso da un resultado de 128,8. Esto lo digitamos en la calculadora, como un cálculo común y corriente. Nos da fraccionaria, pero lo transformamos a decimal, que es el que nos interesa ahorita para compararlo. Y nos damos cuenta que no es el 130. Hizo falta un poquitito para que esto fuera verdadero. Por lo tanto, falso. Conclusión final, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Solo la 1 es verdadera. Analice la siguiente información. Esta es una segunda pregunta del ejercicio anterior, donde teníamos la situación de la parábola que realizaba un proyectil. Este era el criterio, h de x es altura y x son los metros recorridos horizontalmente. Entonces, para esa misma información, la pregunta ahora es más concreta. ¿Cuál es la altura alcanzada por el proyectil? Vea que no mencionaron altura máxima ni nada por el estilo, simplemente ¿cuál es la altura cuando recorrió 30 metros horizontalmente? Entonces nosotros sabemos que si nos preguntan en este caso altura, nos están preguntando por h de x, que sería la variable dependiente y. Y nos están dando el 30, que corresponde a la variable independiente, que es x. Entonces, muy sencillo. Yo tengo que verificar que para este valor de x, que es 30, ¿cuál resultado está aquí? Entonces es lo que llamaríamos un cálculo de imagen. Yo tengo el valor de x, que es preimagen, y mi resultado va a ser la imagen. El típico cálculo de imagen es por sustitución. H de 30 es igual menos 0,8 por x, que sería 30 elevado al cuadrado, más 24 por nuevamente el 30. Y este es un cálculo que no debería de generar problemas. H de 30 nos da como resultado 0. Lo que tienen que ingresar ustedes en su calculadora científica o como quieran hacerlo es esto lo que hay que resolver y pueden verificar que eso les da 0. Lo que significa que tenemos opción